Amigos, y continuamos este miércoles con nuestro invitado en el día de hoy. Es el tema de salud, el que queremos desarrollar con Gilbert Jiménez. Él es el representante del Sindicato de Trabajadores de Clínicas, Unidades Sanitarias y Puestos de Emergencia de Miranda. Conocemos con las siglas de Sintracupen. En los últimos meses han venido haciendo lucha permanente por la dotación de nuestros centros de salud y sobre todo por la protección al personal de salud, que entiendo cada día pareciera, Gilbert, que es menos el personal que tenemos disponible en los centros de salud del estado Miranda. ¿Cuál es la situación actual? Muy buenos días a todos los televidentes a este prestigioso programa. Y saludos, amiga Yasmín, y gracias por la oportunidad que nos está dando para nosotros dirigirnos a la población y a las autoridades del Estado. Indudablemente que el sector salud atraviesa por la peor crisis, toda vez que tenemos varios problemas que van sumando factores y cada vez se complica más la prestación del servicio de salud a la población. Uno de los problemas, como lo acabas de decir, es la deserción o la ausencia del personal especializado en salud, toda vez que el trabajador de salud primero tiene un problema de los salarios por debajo de lo que debe tener un trabajo para poder subsistir él y su familia. El segundo problema que tiene el trabajador de salud es que no se le presta los insumos ni los medicamentos necesarios en los centros de salud, llámese red ambulatoria o llámese hospitales. Y el tercer problema es que los equipos especializados no se les hace el mantenimiento debido ni se reponen los repuestos adecuados. Es decir, te pongo un ejemplo a los televidentes, es como que tú vayas al mecánico y el mecánico no tenga el repuesto para reparar, o como que tú vayas al mecánico y no tenga las herramientas, o tenga la herramienta del mecánico pero no tiene el repuesto. Es decir, que para que el trabajador de salud preste su servicio adecuadamente, tiene que tener insumos, tiene que tener medicamentos, tiene que tener los equipos al día, ¿ok? Pero aparte de eso, también tiene que tener su equipo de bioseguridad. En el caso de la pandemia, su equipo de bioseguridad. Al trabajador de salud tiene rato que no se le da un par de guantes, que es necesario para prevenir la situación que tenemos. Igual que el traje de bioseguridad, igual que los tapabocas, o sea, se lo da muy prácticamente. A los hospitales y a la red Francisco Miranda le dan insumos para 2 o 3 días y no regresa sino dentro de 15 días o 20 días que lo vuelven a dotar. Eso es como que yo te lleve una harina pan a tu casa, a tu familia, y esa harina pan tiene que llevarte 2 meses. Es insólito. Tú tienes que llevar la cantidad suficiente para que pueda satisfacer la demanda de la población en la cual tenemos nosotros, sobre todo en los altos mirandinos. Pero en los altos mirandinos tenemos una recepción de pacientes del área metropolitana del estado de Aragua y del estado de Guárico. O sea, no solamente los altos mirandinos que prestamos salud. Cuando la persona va al Victorino o va a Pronto Socorro, se encuentra con que no hay ningún analgésico o no hay un tensiómetro o no hay para atender a un asmático. Sí, hay una serie de cosas en las cuales el trabajador se siente atado de mano. Entonces, aparte de eso, no hay un estímulo suficiente con el tema salarial o con el tema de seguridad social, llámese seguro de previsión funeraria, llámese seguro de atención médica, seguro de HCM, una serie de cosas que indudablemente, bueno, entonces tenemos un gobernador que aplica la visión Shakira, sordo, ciego y mudo, ¿okay? Porque nosotros como Sintracupen, ¿no ha habido posibilidades de sentarse con él o con algún representante del gobierno regional, con el Consejo Legislativo que dispone los recursos? A Sintracupen le falta solamente hacer vuelta canela porque nos atiendan. Hemos ido a la Procuraduría, hemos hablado con el pedido de audiencia al secretario de gobierno. Hay una licenciada que se llama Carolina Díaz, que yo le digo a la gente común, Carolina Díaz es una versión mejorada de Gloria Muñoz. Lo que recuerdan a Gloria Muñoz como jefe de recursos humanos saben lo malvada y lo antiobrero que era. Bueno, esta le ganó, ¿ok? Porque esta señora no atiende las inquietudes de los trabajadores y en ese caso lo menos es una indolente, porque nosotros hemos explicado, nosotros, sector salud, somos priorizados porque somos los que estamos dándole frente a la pandemia. Ah, bueno, no quieren entender las demandas. Entonces hemos hablado con la licenciada Carolina Díaz, hemos pedido audiencia con el secretario de gobierno, hemos hablado con la doctora Guillén, hemos hablado con el licenciado Artiaga, hemos hablado con Miguel Tobar, repito, hemos hablado con todos
nos falta solamente hacer vuelta canela, porque nos atienden. Hemos ido a la Inspectoría del Trabajo, hemos escrito a la Defensoría del Pueblo, es decir, una serie de cosas, y tú has visto que hay muchas acciones. Nosotros hemos hecho pancartazos y hemos paralizado algunas actividades, por supuesto, respetando las áreas de emergencia para que las autoridades nos atiendan. ¿Y qué nos dicen? Que no tienen recursos, que no tienen recursos. Nosotros les hemos aplicado procedimentalmente cómo debe hacer un gobernante para conseguir recursos en decreto de emergencia. Hemos aplicado, hay un mecanismo para conseguir recursos extraordinarios de acuerdo al decreto de emergencia decretado nacionalmente para poder obtener recursos para que el sector de salud que es priorizado sea atendido como debe ser. Hay un artículo en la ley de la Contraloría que también te permite también, reducir los lapsos burocráticos para obtener los recursos, no solamente para el tema de insumos, para el tema de medicamentos, sino para los recursos necesarios para que las comisiones colectivas se discutan y se lleven a cabo y podamos tener un salario digno y tener unos beneficios sociales en la cual el trabajador se sienta motivado y estimulado. El trabajador a veces va, con el plan de contingencia que tenemos, va solamente una o dos veces a la semana porque ni siquiera el ingreso que tiene económico de salario le sirve para el transporte. Allí quisiera concentrarme en algo, Gilbert. ¿Cuál fue el último aumento que recibió la gente de salud? ¿Cuánto está el mínimo de salud? El sueldo mínimo. El sueldo mínimo, te explico, el sueldo mínimo no es el mínimo nacional, ahí sí tengo que serte consciente, porque se han venido firmando actas convenios a nivel central y nosotros tenemos una cláusula de homologación, entonces nos acogemos a esa cláusula de homologación y actualmente un promedio de 25, 26 millones de bolívares obtiene un trabajador de salud. Pero entonces si tú ves que esos 25, 26 millones de bolívares en el mes, para los que pisamos tierra, los que vivimos en este país, sabemos que eso no alcanza sino para 2 o 3 productos. Medio cartón de huevo, medio kilo de queso y si acaso para el pasaje. ¿Okay? Pasaje para 1 o 2 veces ahí vaya a trabajar. Pues el sueldo de 25, 26 millones no llega a ninguna parte. Con esos ingresos, incluso tienen entonces que cubrir sus necesidades de guantes, sus necesidades de alcohol, sus necesidades de tapaboca, porque entendemos que el suministro es muy irregular. Bueno, te repito, sí hacen entrega de guantes y tapabocas, pero lo hacen 1 o 2 veces al mes, cuando mucho. Y todos sabemos que un guante ya a las 24 horas tienen que cambiarlo. Claro. Y el tapabocas igual. Entonces, tú no puedes reciclar el guante ni reciclar el tapabocas. ¿Okay? Claro. En el caso de ellos no. Sin tapabocas, pues ya los míos se agotaron. Y gracias a Dios que por esta vía nos permite por lo menos comunicarnos, la nueva tecnología. Pero si estudiamos cerca, pues no podemos tener entrevista porque no tenemos los mecanismos de cómo poder tener una interrelación con este tema de la pandemia. Pero entonces, adicionalmente a eso, no sé si me tienes alguna pregunta, pero adicionalmente a eso, me gustaría entrar en el tema. Quería preguntarte, Gilbert, ¿hay alguna estadística de qué cantidad de personal de la salud se ha retirado durante la pandemia? Aunque entendemos que la crisis venía mucho antes de pandemia, pero la pandemia lo agudizó. ¿Qué cantidad, hay algún porcentaje de personas que se han retirado del sector salud para ver cómo sobreviven con otras acciones? Te pongo un ejemplo. En el sector salud tenemos 18 tipos de categoría de trabajadores, 18 gremios. Pero te voy a poner el ejemplo de lo más conocido. El tema de las enfermeras y el tema de los médicos. Si un médico recién graduado sale y entra en un hospital y se consigue con que no tiene ningún elemento para atender a un paciente, pero adicionalmente a eso no tiene el ingreso necesario, un médico de 25, 26 años, la expectativa como profesional se siente frustrada. Entonces, cuando tú ves la deserción que hay a los países latinoamericanos, te consigo que ya hay clínicas y hospitales donde el 90% son personal venezolano. ¿A qué obedece? Obedece a dos cosas. Uno, a que el personal médico nuestro y de enfermeras están académicamente bien preparados, porque si no estuviesen allá. Y segundo elemento es que ya sí le dan oportunidades a un profesional para que desarrolle su profesión, cosa que no ocurre en Venezuela. Yo a esos compañeros, los compatriotas, yo no los condeno porque se vayan. Pues, ¿cómo tú evitas que se nos vaya ese talento humano importante, sobre todo en el sector salud, si no hay los elementos necesarios para que se mantengan en el país atendiendo a nuestros venezolanos?
porque se sienten frustrados, todo el que se le acorta su proyección de vida en cuanto a su desarrollo como tal. Yo a esas personas no las condeno. Condeno al Estado que no aplique una política idónea para que estos trabajadores se mantengan dentro de su centro de trabajo prestando el servicio de salud. Entonces, en cuanto a la estadística, tenemos una deserción importante, toda vez que en un espacio de 1000 cargos, por darte un número promedio, actualmente de 1000 cargos tenemos casi el 80% de cargos vacantes. Porque hay una deserción. Lástima que no nos dan esa oportunidad. Uno va a recursos humanos de la gobernación y te consigues con una cantidad de cargos vacantes. No sé si viste que recientemente publicaron un aviso oficial de la gobernación haciendo un concurso. Lo están haciendo porque a diario se presentan renuncias masivas de trabajadores de salud y educación, por darte dos sectores que son bien importantes y sensibles a la población. Es decir, que no hay una política de Estado en cuanto a cómo lograr que estos trabajadores se queden con nosotros. Okay, entonces, claro, allí también entendemos que en el caso de educación, el Estado ha, pues de alguna manera, intentado cubrir con las misiones. No puede suceder lo mismo en el área de salud, donde la sustitución de ese personal capacitado pues supone un compromiso mayor porque estamos hablando de la vida de las personas, con todo y que la educación también sin duda es lo que formará nuestra generación de relevo y determina qué tan comprometido va a ser el muchacho con su país. No debe de ser cierto que en salud, cargo que quede vacante difícilmente puede ser cubierto por cualquier otra persona. Debe ser una persona capacitada. Preparada y capacitada para eso. Pero entonces, si vamos a los momentos recientes, vayamos a momentos recientes, no nos vayamos muy lejos. Los CDI, el barrio adentro, que son programas que estableció durante los que conducen el Estado durante los últimos 20 años. Vete a un CDI, vete a un barrio adentro. ¿Qué te consigues allí? Te consigues con un desierto porque no hay nada. No hay nada. Ni los equipos están al día, ni hay médicos, ni hay enfermeras. Se supone que este modelo del programa era un modelo que venía a sustituir o a reemplazar o a fortalecer la red primaria, que es la red de los ambulatorios, y cosas que no está cubriendo. Vete al CDI de Puerto Morocha, por ejemplo, o cualquier otra comunidad popular. Te vas a conseguir. Entonces, si vamos a los ambulatorios que normalmente están en las zonas populares, tampoco te consiguen la enfermera, ya no consiguen enfermera, disculpa, te consiguen la camarera o el que abre la puerta, o no te consigues a nadie. ¿Ves? No te consigues a nadie. ¿Por qué? Porque no hay personal y no hay los equipos, los insumos necesarios para que atiendan a la comunidad. Ahora, Gilbert. Hasta hace poco teníamos... Ajá. Gilbert, esta situación que se presenta en el estado Miranda, y entendiendo que hablamos de funcionarios del estado, ¿es similar en otras entidades de nuestro país o es distinta la situación del personal que está adscrito al Ministerio de Salud? ¿Es distinto al que está adscrito a la gobernación? No, no es distinto. Hay casos hasta que son en peores condiciones. Vete a cualquier hospital de Caracas, que la tenemos ahí mismo, y te consiguen con un cuadro similar o peor que el Victorino. ¿Okay? O vete al Guárico, o vete al Estado Lara, o vete a Amazonas. El tema del sistema de salud nacional ha venido de más a menos, cada día en peores condiciones. Recientemente se ha intentado hacer cosas, pero solamente intentado. Yo reconozco que el gobernador ha hecho algunos intentos en el Victorino, pero no cubre lo que se necesita. Claro, en el intento, si no es acción, es el intento. En el Victorino, el gobernador ha anunciado en distintas oportunidades el incremento de camas para pacientes con COVID. Y ciertamente el incremento es importantísimo sobre todo para los familiares que están buscando dónde hospitalizar a quien tenga COVID. Pero nos preguntamos, ¿esas 200 camas tienen personal suficiente para atender con un personal calificado a los pacientes?
No, si tenemos la misma escasez de personal. Por eso te digo que el intento sin la acción se queda en intento. Tú puedes colocar los 80 camas, pero si no colocas personal suficiente para que tú cubra esa demanda, indudablemente que no hacemos nada. O no te compran los implementos de oxigenación necesarios para el COVID. No hacemos nada. No hacemos nada con pintar 4 paredes en un espacio del Litorino o colocar una cama nueva si no tienes el médico de la mano o no tienes el enfermero de la mano. Sí los hay, pero no es suficiente lo que hay allí. Se necesita mayor cantidad de personas calificadas para que atienda al paciente, porque la demanda que hay en Litorino, porque repito, el Litorino no solamente atiende a la comunidad de Bajo Granadino, te atiende, te recibe todo lo que es el área metropolitana, la cercanía de Aragua y la cercanía del estado Guárico. Entonces, que el Victorino es un centinela de envergadura. Sin tomar en cuenta también que ahí vienen pacientes de Puma del Tuy, de la zona del Tuy. Es decir, que el tema, los esfuerzos que están haciendo ahorita no es suficiente para atender la demanda en la atención de la salud. ¿Qué acciones debería hacer el Ejecutivo Regional para lograr atraer nuevamente a ese personal de salud? ¿Tienen ustedes una tabla mínima de ingresos que pudiera pues reducir esa estampida de profesionales, tanto de enfermeras como de médicos, para que finalmente se vuelvan la cara y digan, bueno, sí vale la pena ahora? ¿Hay un papel de trabajo con unos mínimos que ustedes estuvieran pidiendo? Nosotros le hemos mandado cantidad de comunicaciones solicitándole qué es lo que requiere el personal de salud para que primero regresen a nuestro centro de salud y que estén dignamente como trabajadores. Y estos papeles de trabajo, papeles que les hemos mandado, convención colectiva, escritos, oficios, no hay respuesta alguna. La única respuesta que nos da la señora Carolina Díaz, que es la que a veces nos responde, es que no tiene recursos económicos para eso. ¿Cuál es el mínimo que debería ganar una enfermera en su primer nivel? El mínimo que debe ganar, no solamente la enfermera, cualquier trabajador calificado de la salud, el equivalente en bolívares debe estar sobre los 200, 300 dólares. ¿Sí? O como ellos vienen empezando hasta hace poco, expresarlo en petro. Bueno, 2 o 3 petros sería el promedio. ¿Sí? Ahora, no quiere que hablemos de la moneda de este extranjero, entonces vamos a hablar del petro. ¿Sí? Establece 2 o 3 petros del petro fluctuante, porque esa es otra medida que en todo el estado, el gobierno nacional. Hay un petro fluctuante y un petro fijo. No, nosotros hablamos del petro fluctuante porque la inflación nos está arropando a todos y tenemos que ir a la par de la inflación, toda vez que el poder adquisitivo del trabajador cada día es menos. Como acabaron con las prestaciones sociales. En el año 97, recuerdo que los que están hoy en el gobierno atacaban que la reforma de las prestaciones sociales y que le hicieron un daño a los trabajadores. Entonces, y ahorita pregunto, ahorita que con la conversión monetaria, todo el que estaba en la caja de ahorro no tiene haberes, porque los ceros la conversión de ceros no desapareció. Y los poquitos que tenían prestaciones sociales también desapareció porque no tiene prestaciones sociales del trabajo. Cuando un trabajador sale jubilado o renuncia, le dan solamente 20 millones o 15 millones de prestaciones sociales. No hay una medida en la cual el patrimonio del trabajador, llámese caja de ahorro o llámese prestaciones sociales, que reevalúe o se indexe, perdón, la palabra correcta, se indexe el salario o las prestaciones sociales para que podamos tener un patrimonio allí en la cual el trabajador disponga, como ocurría antes, que disponíamos de ese patrimonio, disponíamos de comprar casa, comprar carro y no de vacaciones. Ahorita cobramos vacaciones y nos quedamos en la casa pensando, bueno, ¿será que compro una harina o me compro un kilo de azúcar o qué hago? Con las vacaciones. Y antes con las vacaciones nos íbamos a la Margarita, nos íbamos a las playas de Falcón, regresamos y ya nos quedaba dinero. Ahora pregúntame qué ocurre cuando un trabajador le dice, cóbrate el bono vocacional. Hay que hacer el trabajador con un bono vocacional hoy en día. ¿Tienen ustedes ahorita siquiera el seguro funerario activo? Está activo, solo que el seguro funerario
como el tema de inflación, como lo dije hace poco, es galopante, entonces la casa que cubre esa póliza, al final el familiar del fallecido tiene que hacer una recolecta entre todos para cubrir la diferencia, porque la base no da, ¿ok? Para cubrir seguro de previsión funeraria. Sí, claro. Entonces yo me voy por lo otro que es más importante que esto. Yo digo el HCM. El HCM no como HCM. ¿No? La gobernación antes hacía una licitación todos los años para establecer una póliza. Pero desde que está el gobernador actual, no ha ocurrido eso y no han cumplido con la cláusula, porque no solamente salud, todos los trabajadores que estamos en la gobernación tenemos una cláusula que establece la póliza de HCM. No han cumplido con esta cláusula, entonces el trabajador de esa gobernación no tiene HCM. Es decir, que para mí es más importante el HCM que la de previsión funeraria, porque si tú tienes donde resguardarte con una póliza HCM, por supuesto, bajaría el número de posibles decesos o fallecimientos en el sector laboral. Bueno, esto que es más importante no le presta atención. Yo digo que el gobierno es indolente. Gilbert, ¿cuántas personas del sector salud han fallecido en el estado Miranda víctimas del COVID? Fíjate, esas cifras no las tenemos. ¿Por qué no las tenemos? Porque hay una, no sé si es alguien que le ordenó eso, de que algunos fallecimientos, el diagnóstico final no es la verdad. Entonces, no hay registro exacto de eso. O sea, hay personas que fallecen por COVID y dicen, no, paro cardíaco, no, problemas renales. O sea, el diagnóstico final de que colocan el médico no es la verdad, es por COVID. Y en el caso de las... Eso es que las cifras... No son reales. Y en el caso de las vacunas, ¿realmente el personal del estado Miranda, el 100% está vacunado? No. El porcentaje nuestro, acá hace poco lo estuvimos monitoreando, está cerca del 50% de la población laboral de salud en el estado de Miranda. Pero si nos vamos a la población del país, no ha llegado al 2% de las personas vacunadas. El 2%. ¿Okay? El tema de la vacuna de la COVID es importante. Pero entonces, si revisamos el otro tema, es que recientemente han aparecido enfermedades que hasta hace poco estaban erradicadas, como la malaria, la fiebre amarilla, el paludismo. Eso te demuestra de que el deterioro del sistema de salud ha venido de mal en peor. Entonces, ahora que el tema del COVID, indudablemente que hay una medida selectiva, un control selectivo a través de un sistema de patria, en la cual esto, hasta que no te llegue el mensaje de texto, no puedes irte a vacunar. Es decir, que el virus puede esperar que el mensaje de texto, pregunto, para que no te ataque. No, virus, no me ataques porque voy a esperar el mensaje de texto. No, y en el caso del personal de salud que está expuesto en primera fila, pues bien duro que no se tenga garantizado el 100% de la población ya vacunada. No está garantizado el 100% de los trabajadores de salud, no está garantizado. Apenas estamos ya llegando al 50%. El sistema de aplicación de la vacuna es lento, muy lento. Entonces, indudablemente que eso nos trae a nosotros problemas con el tema del COVID. Ahora, ¿qué acciones sabes tú, Gilbert, que se estén haciendo en los casos de paludismo, en el caso de tuberculosis, en el caso de la malaria? Las unidades sanitarias realmente están trabajando, malariología realmente está trabajando. Sí, están trabajando. O sea, no decirte que no lo están haciendo, si están trabajando. Solo que con las limitaciones que expliqué hace rato. Se están trabajando con limitaciones. ¿Okay? Son ciertas cosas en las cuales no. Ellos, cuando el gobernador va y nos visita, entonces ponen todo bonito y después cuando se va el gobernador, todo vuelve a la dura realidad. Bueno, Gilbert, tenemos que despedir ya el programa, cumplimos con el tiempo estipulado, esperemos que pronto vengan buenos anuncios para el sector salud, no solamente con el suministro total del 50% de las vacunas que todavía faltan para este equipo de hombres y mujeres que se ponen al frente
de el virus y que sin duda deberían ser los primeros en tener esa protección, y adicional, por supuesto, también los beneficios económicos que permitan una subsistencia con un mejor nivel de calidad de vida. Así que muchísimas gracias a Gilbert Jiménez. A ustedes, amigos, gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Esta es la realidad de lo que se vive en el estado Miranda. Los invitamos para mañana, cuando nuevamente estaremos a las 7 de la mañana con la lectura de los principales titulares de la prensa digital, tanto nacional como local, y por supuesto con personajes que son noticias. Tengan todos excelente día. Informativo Mira TV está en ti.